Había una joven que lo tenía todo: riqueza, privilegios y el apellido de uno de los empresarios más temidos de la ciudad. Su nombre era Clara Langford, hija única de Ricardo Langford, un magnate conocido por su frialdad y por no tolerar la debilidad. Desde pequeña, Clara había crecido entre lujos, con paredes de mármol y sirvientes que obedecían cualquier capricho. Pero a pesar de ese mundo dorado, Clara soñaba con algo diferente: una vida sencilla, una familia unida y un futuro lleno de amor. Todo se derrumbó una noche. Un accidente de coche la dejó paralizada de por vida. Los médicos fueron claros: nunca volvería a caminar. Y como si la tragedia no fuera suficiente, su padre descubrió que estaba embarazada. El hombre con quien esperaba un hijo ya la había abandonado, y lo único que recibió de Ricardo no fue apoyo ni comprensión, sino desprecio. «Has arruinado mi nombre, mi legado. Ya no eres mi hija», le dijo con una dureza que la atravesó como un cuchillo. Clara fue expulsada de la mansión familiar sin dinero, sin amigos y sin rumbo. Cuando salió del hospital, con más miedo que esperanza, apareció alguien que jamás habría imaginado. No era rico, no era poderoso, era un simple conserje llamado David Morales. Era viudo, y criaba solo a su pequeña hija de 8 años, Emilia. David sabía lo que era sentirse abandonado, lo que era luchar contra la vida con las manos vacías. Y aunque tenía poco, le ofreció a Clara un techo, un plato de comida y algo que ni su propio padre le había dado: compañía sincera. Al principio, Clara dudó. ¿Cómo podía aceptar caridad de un conserje siendo la hija de un multimillonario? Pero la bondad de David y la ternura de Emilia fueron derritiendo su orgullo. Así, la que una vez fue heredera de una fortuna terminó viviendo en un modesto apartamento de 2 habitaciones, rodeada no de lujo, sino de risas y amor verdadero. La vida allí no era fácil. Clara necesitaba ayuda para las cosas más básicas, y a menudo la tristeza la vencía. Pero David estaba siempre a su lado, despertándose antes de ir al trabajo para dejarle todo preparado, cuidándola en silencio, sin quejarse. Emilia, con su alegría infantil, le cepillaba el cabello, le contaba historias y le hablaba al bebé que crecía en su vientre. Poco a poco, el vacío que había dejado la traición de Ricardo empezó a llenarse de una nueva familia. Sin embargo, el mundo exterior no fue tan amable. Los vecinos cuchicheaban al verla. ¿Qué hacía una mujer elegante viviendo con un conserje? Algunos la acusaban de aprovecharse de David. Otros, de ser una vergüenza. Incluso el casero insinuó que su presencia complicaba las cosas. Pero lo peor ocurrió cuando, un día, un auto negro se detuvo frente al edificio. Ricardo Langford había vuelto, no para reconciliarse, sino con papeles en la mano. Quería que Clara renunciara públicamente al apellido, que desapareciera de la vida social para siempre. A cambio, le ofrecía una suma de dinero para el futuro del niño. Clara temblaba al sostener esos documentos. Durante un instante pensó en ceder, en volver a obedecer como siempre lo había hecho. Pero entonces sintió la mano firme de David sobre su hombro y su voz tranquila: «No necesita su dinero». Y con valentía, se negó a firmar. Ricardo estalló de furia. «Te arrepentirás», murmuró antes de marcharse. Desde ese día comenzaron las represalias: llamadas anónimas, cartas amenazantes, inspecciones en el trabajo de David. Todo apuntaba a que Ricardo usaba su poder para quebrarlos. Pero cuanto más los atacaba, más unidos se mantenían Clara y David. Una noche de tormenta, cuando Clara comenzó el trabajo de parto, el ascensor del edificio dejó de funcionar. Sin pensarlo, David la tomó en brazos y bajó por las escaleras cargando con ella hasta el coche. Horas después, nació un niño fuerte y sano al que llamaron Noé. Para Clara, aquel bebé era la prueba viviente de que el amor podía crecer incluso en medio de las ruinas. Pero Ricardo no había terminado. Semanas después, sus abogados presentaron una demanda para quitarle la custodia a Clara. Alegaban que, por su parálisis y falta de recursos, era incapaz de criar a Noé.
El juicio se convirtió en el momento más difícil de su vida. En la sala, Ricardo apareció rodeado de abogados con trajes impecables. Habló de Clara como si fuera una carga, una mujer débil, incapaz. Prometió darle a Noé un futuro lleno de privilegios si lo alejaban de su madre. Clara escuchaba cada palabra sintiéndose humillada, pero cuando el juez le dio la oportunidad de responder, su voz temblorosa se transformó en fuego. Habló de noches sin dormir, de las manos de David sosteniéndola, de la risa de Emilia jugando con su hermano pequeño. No habló de riqueza, sino de amor, y de cómo un hombre que limpiaba pasillos había sido más padre que un millonario arrogante. Entonces David se levantó. Con voz serena contó su historia, cómo había criado solo a Emilia tras perder a su esposa, cómo había trabajado turnos dobles para llenar la mesa, cómo nunca había faltado a su deber de padre. Puede que no tenga dinero, dijo, pero sé lo que significa estar presente. Y Noé merece eso más que cualquier fortuna. El silencio se apoderó de la sala. Incluso el juez parecía conmovido. Y al final, la sentencia fue clara. La custodia de Noé se quedaba con Clara. Ricardo, derrotado, abandonó el tribunal sin mirar atrás. La vida siguió, distinta pero llena de esperanza. Clara se enfocó en su rehabilitación, aprendiendo a adaptarse a su nueva realidad. David continuó trabajando, pero con el apoyo de Clara se animó a estudiar de noche, soñando con un futuro mejor para su familia. Emilia adoraba a su hermanito y lo cuidaba como si fuera su propio hijo. Las festividades se celebraban con decoraciones hechas a mano y comidas sencillas, pero con un calor humano que ninguna mansión podría igualar. Con el tiempo, hasta los vecinos empezaron a cambiar. Lo que al principio fue burla y sospecha se convirtió en admiración. La historia de la hija desheredada y el conserje que la rescató se convirtió en una leyenda del vecindario. Ricardo, en cambio, vivió sus últimos años solo, encerrado en su mansión, rodeado de lujos pero vacío de amor. Clara nunca ocultó la verdad a Noé. Cuando él fue lo bastante mayor para preguntar por su abuelo, ella respondió con calma: no fuiste criado por el hombre más rico de la ciudad. Fuiste criado por el más fuerte. Un hombre que barría suelos, pero levantaba vidas. Ese hombre nos enseñó que la verdadera riqueza es el amor.